In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis decimonovena con la cuestión de la creación y la providencia de Dios. Después de haber hablado de Dios en sí mismo, de la Trinidad, vamos a hablar de la obra de Dios, creación y providencia. Fijaos que en la tesis se comenta, esta tiene tres grandes partes. La primera, que el Dios único, vivo y verdadero, crea de la nada por su omnipotente virtud y libre decisión para manifestar su gloria, que brilla especialmente en el Hijo encarnado, digamos todo el mundo. Toda la creación va a servir para manifestar esa gloria y lo visible y la creación consta tanto de lo invisible como son los ángeles y lo visible como es el resto de la creación material. O sea que todos estos aspectos van a servir para manifestar esa gloria de Dios. Aquí fijaos que básicamente estoy citando el texto del Concilio Vaticano I. Y luego se recuerda que Dios todo lo gobierna con su providencia, la providencia trasciende las causas segundas sin sustituirlas, y es cierto que Dios permite el mal, pero porque se van a poder obtener bienes por unos caminos que no alcanzamos a comprender. Por tanto, estos tres grandes aspectos, el primero, ¿qué quiere decir la creación a partir de la nada? Y el tema de que el universo manifiesta la gloria de Dios, ese sería el primer aspecto. El segundo, creación invisible y creación visible, y aquí hablaremos del tema de la creación de los ángeles y luego alguna cuestión sobre el mundo material. Y por último, en tercer lugar, la providencia divina y la permisión del mal, con algún apunte acerca de la predestinación y el gobierno divino. Como en otras ocasiones, están indicados los textos de referencia del Catecismo de la Iglesia Católica, del compendio y algunos textos magisteriales especialmente importantes, en este caso del Concilio IV de Letrán y del Concilio Vaticano I, y algunas, digamos, el apunte, algunas cuestiones de Santo Tomás sobre todo esto. Bien, pues presentada la estructura, vamos a comenzar con el primer apartado, la creación a partir de la nada. Evidentemente la creación forma parte de fe. Hay un dogma de la creación y esta verdad de la creación la tenemos ya en los primeros capítulos del Génesis. Se habla de la creación del hombre, la creación del mundo, como una obra, diríamos, donde aparece la soberanía y majestad de Dios. No es un proceso en el que Dios esté implicado materialmente, como si el mundo fuera parte de Dios o el mundo apareciera, pues así por una lucha entre dioses o cosas de esas. No, es fruto de una decisión completamente libre de Dios. Y además es una acción que ha tenido lugar de una vez por todas, no es un tiempo cíclico que se va repitiendo. Por otra parte, en los profetas también se habla de que el Salvador de Israel es el Dios creador, por tanto, ese mensaje de salvación es algo universal. Se habla de la creación también con cierta, digamos, los profetas hablan de una plenitud escatológica final, de una transformación final. En los Salmos también encontramos referencias a la creación, sobre todo 8, 104 y 136, y la literatura sapiencial está muy volcada en la cuestión de la creación. Pero en el Nuevo Testamento, de nuevo, hay más referencias. De hecho, la predicación del Señor sobre el reino presupone la creación. De hecho, el reino será esa soberanía especial de Dios sobre todo. Los milagros que hace Cristo muestran su dominio sobre la creación y por tanto su carácter divino. Y en las primeras predicaciones cristianas que encontramos en el libro de los Hechos hay referencias a Dios creador. San Pablo nos habla de que Cristo también participa en la creación y en San Juan, de hecho desde el mismo prólogo, aparece la actuación del Hijo del Logos en la creación, casi como un paralelismo en los primeros versículos de San Juan con el primer versículo del Génesis. Eso sí, Cristo evidentemente viene a librar del pecado que se ha producido en la creación, eso también lo apuntará San Juan. Dejando aparte, diríamos, estos testimonios bíblicos, que son muchos, la creación forma parte del credo. El primer artículo es: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Y los contenidos básicos de este dogma nos dicen que el mundo ha sido creado por Dios de la nada, que no existe desde siempre y que la finalidad del mundo es el mismo Dios. Todo esto se va a concretar en que Dios creará ángeles y hombres para que participen de la vida divina y Cristo resulta el centro y el redentor de la creación. Los concilios Lateranense IV y Vaticano I incidieron en estas cuestiones y lo que pasa es que de este dogma de la creación hay algunas cosas, algunos elementos que puede alcanzar la luz natural del entendimiento. Pues que hay un único Dios del cual proceden todas las cosas. Lo que pasa es que, dada la situación del hombre, no es fácil que todo el mundo llegue a ese conocimiento con facilidad. Por otra parte, creemos en la revelación, pero no tendría sentido la revelación si no hubiera antes un revelador que es el creador. Bien, es un poco lo que serían los elementos básicos del dogma de la creación. Ahora vamos a desarrollar algunos de los aspectos. Ante todo, el universo ha sido hecho por Dios a partir de la nada. La definición clásica de creación es productio rei ex nihilo sui et subjecti. La producción de la cosa, incluso totius rei, de toda la cosa, a partir de la nada y sin ningún sujeto previo. Por tanto, Dios es una causa que no presupone nada en su actuación. Y por eso la creación es lo que mejor manifiesta la trascendencia de Dios. Dios es completamente distinto de lo que ha creado. Por eso las explicaciones de Santo Tomás de que la relación entre Dios, el absoluto, y los entes son asimétricas. Los entes dependen de Dios, pero Dios no depende de los entes. Tal como lo decía Santo Tomás, las relaciones entre Dios y el mundo son de razón por parte de Dios y reales por parte de la criatura. Podemos relacionar la creación con la omnipotencia divina, de hecho así aparece en el credo, y Dios hace que las cosas sean porque participan de su ser. Dios es el mismo ser subsistente, mientras que los entes tienen el ser por participación. De hecho, la idea misma de creación a partir de la nada excluye que pueda haber una criatura como instrumento para crear, porque el instrumento tiene que actuar sobre algo y precisamente la creación excluye cualquier cosa previa. Por otra parte, este detalle, el acto de crear, en cuanto tal acto, se identifica con la esencia divina, pero el resultado de ese acto, el mundo creado, es distinto de Dios, con un inicio temporal y por tanto no es eterno. O sea, esto respecto a el universo hecho por Dios a partir de la nada. Si nos fijamos en, diríamos, otro tipo de causalidad, la causa ejemplar, hay que recordar que el ser de las cosas viene de Dios. Lo que pasa es que en las realidades creadas distinguimos el acto de ser de la esencia y también las esencias dependen de Dios. Aquí podríamos hablar de una cierta causalidad ejemplar. Las criaturas se asemejan algo al Creador, que es su causa, pero de una manera muy, muy lejana, porque hemos dicho ya que Dios es trascendente. Dios no es que pueda crear una naturaleza como la suya, no, es algo infinitamente más pequeño, pero el universo en su conjunto refleja esa plenitud de ser que tiene Dios, aunque de manera parcial y muy limitada. De hecho, las criaturas son inteligibles, o sea, la inteligibilidad que tienen las criaturas en última instancia depende de que han sido antes conocidas por Dios. Es lo que se denomina el tema de las ideas en la mente divina. Aunque esta terminología tiene un sabor platónico, hay que precisar. No es que las cosas existan antes en Dios como una especie de preexistencia de la criatura, no. Cada cosa y cada persona existe en sí misma y Dios la conoce como existiendo en sí misma. De hecho, la causalidad ejemplar de las ideas no se podría realizar sin que Dios comunicara el ser a las criaturas. O sea, supuesto que Dios ha comunicado el ser a las criaturas, todas estas criaturas manifiestan en sus perfecciones muy lejanamente la perfección que hay en Dios. Y ya por último, en este primer bloque, recordamos que el universo ha sido creado, la finalidad es manifestar la riqueza que hay en Dios, manifestar la gloria de Dios. Como os digo aquí, del mismo modo que la creación muestra de manera parcial las riquezas del ser y de la forma divinas, pero remite a algo que está más allá y trasciende el universo, lo mismo hay que decir de la finalidad.
Si entendemos por la finalidad se relaciona con el bien y el bien de la creación no es otra cosa que la participación en ese bien increado y trascendente al universo. Dios, por supuesto, ama lo que ha creado, pero recordad lo que dijimos, el amor de Dios ante todo recae en Él. Por eso Dios no tiene un fin fuera de sí mismo, y el fin de la creación es manifestar, es comunicar esa gloria de Dios. Esto se va a dar sobre todo en la encarnación del Hijo, que ha sido el redentor del pecado, etc. Aquí entraríamos en cuestiones sobre los motivos de la encarnación, pero ahora, digamos, no vamos a tocar más eso. Esto respecto al primer apartado, la creación a partir de la nada, el dogma de la creación, etc. Ahora vamos a fijarnos en este segundo apartado, las cosas creadas, la creación invisible y la creación visible. Lo primero es la creación de los ángeles, que también forma parte de la fe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparecen continuamente los ángeles. Es cierto que algunos textos del Antiguo Testamento podrían entenderse como un modo de personalizar la acción divina para que se salve su trascendencia, pero claramente hay otros muchos casos en los que se trata de criaturas que están al servicio de Dios, que le glorifican y que van a ayudar a los hombres en su camino hacia Dios. Y diríamos esto que es muy claro en la Escritura, lo encontramos con una profunda sobriedad. Las afirmaciones de la Escritura sobre los ángeles son más sobrias que en otras religiones o creencias de la época. Es curioso porque en este tema de los ángeles, como era una cosa aceptada por todos, ángeles y demonios, apenas hicieron falta definiciones magisteriales en la antigüedad o en la Edad Media. Las únicas, en torno al concilio de Letrán, se recordó que eran seres creados, no eran dioses de segunda categoría, y que los demonios habían sido hechos buenos por Dios, pero ellos eligieron el mal libremente. En el siglo XX, tanto Pío XII como Pablo VI, en el Credo, tuvieron que insistir en el carácter real y de verdaderas criaturas personales de los ángeles. Diríamos que los datos principales de los ángeles serían la existencia como criaturas personales, su naturaleza espiritual, o sea, no son materiales, no tienen una materia. Esto fue lo que Santo Tomás insistió mucho, son pura forma, aunque sean criaturas, fueron creados por Dios, su creación tuvo lugar al inicio del tiempo y los demonios fueron creados buenos, pero por su propia acción se pervirtieron. Respecto a su naturaleza, digamos ya profundizando un poco más, la afirmación clave es que son criaturas incorpóreas. Esta afirmación tardó en aceptarse, porque a veces se pensaba que tenían un cuerpo muy sutil, como un vaporcillo, para que no pareciera que el ángel era igual a Dios, pero en realidad son pura forma, solo que creados. En ellos se sigue distinguiendo el acto de ser y la esencia y por tanto no tienen la simplicidad absoluta de Dios. El que no tengan materia hace que cada individuo agote su propia especie. También, tal como consta en la revelación y por la experiencia, por ejemplo, de los casos de los exorcismos y demás, que ahí son actuaciones de ángeles, aunque sean ángeles caídos, pero siguen siendo ángeles, es que poseen un cierto dominio sobre los elementos materiales. Y esto permite que a veces aparezcan con cuerpos, pero no es que sean los cuerpos propios de ellos, como nosotros tenemos cuerpos, sino diríamos como una materia que ellos organizan para que pueda verse exteriormente. Y tened presente que al no ser materiales no ocupan un lugar, porque se extiendan en el espacio, sino que actúan sobre lo material, por lo cual se podría decir que los ángeles están allí donde actúan. Por otra parte, en el caso de los ángeles, poseen un conocimiento, solo que es meramente intelectual, o sea, en ellos, al no ser materiales, no hay una sensibilidad. Dios les infunde los conocimientos, las especies, los conceptos, o como lo queramos decir, y así es como conocen el resto de las cosas, aunque ya digo, muchas de estas cosas se nos escapan, porque no tenemos experiencia de lo que sería conocer de ese modo, pero parece que Dios les va comunicando, por así decir, todo lo que sucede también en el mundo material. Ahora, el futuro no es que lo puedan conocer perfectamente, pueden hacer conjeturas sobre lo que va a suceder o lo mismo los pensamientos humanos, que a partir de los aspectos más sensibles que puedan conocer de nosotros podrían sacar un poco lo que son los pensamientos humanos, pero el pensamiento humano en lo más profundo es algo que solo conoce Dios.
Y del mismo modo, también hay conocimiento, igual que hay conocimiento, hay voluntad. Solo que en los ángeles la voluntad se da de un modo instantáneo, no por una serie de pasos. Nosotros vamos conociendo una cosa detrás de otra, mientras que los ángeles de un golpe conocen y de un golpe deciden. Por eso, digamos, quedaron ya fijos en su decisión. En principio aman naturalmente a Dios más que a sí mismos, pero eso no evitó que pecaran, porque, diríamos, se equivocaron y pecaron al no querer aceptar una bienaventuranza sobrenatural que Dios les proponía. Es decir, en cosas que tienen que ver con la naturaleza y no se equivocan, pero ante algo que es sobrenatural, ahí, digamos, prefirieron como fin último lo que ellos podían alcanzar en lugar de la bienaventuranza que Dios les proponía. Si decimos algo sobre el origen y actuación de ángeles y demonios, los ángeles han sido creados por Dios en el tiempo, no han existido siempre, aunque su duración, su permanencia en el ser, no es la temporal que tenemos nosotros, porque digamos tienen otro modo de ser distinto que es pura forma. También hay que recordar que los ángeles fueron enriquecidos con una serie de dones sobrenaturales desde su creación. No es que tuvieran la bienaventuranza perfecta en el primer momento, ¿no? Contemplaron a Dios desde el primer momento, aunque Dios sí les ofreció la gracia para poder merecer el premio eterno. Y los que la aceptaron recibieron la visión de Dios y la bienaventuranza, y los que la rechazaron es lo que conocemos como demonios. Por eso es lo que os digo aquí, que los demonios fueron creados buenos por Dios, pero se rebelaron contra él, no le obedecieron y aquella desobediencia tuvo que ser algún tipo de pecado de soberbia o de orgullo, no querer aceptar la bienaventuranza que Dios les proponía. Y, como he dicho antes, por el carácter inmediato del entendimiento y la voluntad de los ángeles, quedan obstinados en el mal, de manera que alcanzan ya de una manera instantánea su estado definitivo. No tendría sentido decir que luego se les da una segunda oportunidad, porque, digamos, han quedado ya fijados en ella. Sería como ofrecérsela a los condenados. Son cosas que se pueden decir, pero que si uno se pone a pensar no tiene sentido, porque el carácter que tiene ya una sustancia espiritual es que ha quedado fijada en aquello que ha decidido. Por otra parte, los ángeles pueden comunicarse entre sí diversos pensamientos, recibir iluminaciones de Dios, también iluminar de alguna manera los entendimientos humanos. Ya dijimos que tienen cierto poder sobre la materia corporal y por eso pueden influir en las pasiones, pero no directamente en la voluntad. Y conocemos que los ángeles son enviados a realizar misiones particulares en el mundo de los hombres, todo el tema de la creencia en los ángeles custodios, y en cambio los demonios, al estar apartados de Dios, quieren también que otros se aparten de Dios, y ahí estaría todo el tema de la tentación con el deseo de que el hombre peque y se aleje de Dios. De nuevo, el poder, aunque sea limitado, que tienen los ángeles sobre el mundo material, explicaría los casos de posesiones diabólicas. Es cierto que son poco frecuentes, obedecen a una permisión divina porque no es la situación normal del ser humano. Y por último, respecto a lo que es la creación, hemos hablado de la creación invisible y ahora decimos alguna cosa sobre la creación visible. Del hombre hablaremos más en otra tesis. Fijaos que lo característico del mundo material es la mutabilidad, los cambios, de ahí todo lo referente al caos y el desorden en los niveles más bajos de la materia, aunque eso no elimina el orden de conjunto del universo. Por otra parte, en los entes naturales tenemos una serie de pautas que las ciencias expresan en forma de ley y fijaos que si esas leyes científicas están bien formuladas, responden a regularidades que se dan en la realidad de las cosas. También en el mundo físico tenemos la contingencia, o sea, no hay una necesidad absoluta. De hecho, la misma materialidad está marcada por la contingencia, no se puede determinar perfectamente. En el actuar, los entes meramente materiales no poseen libertad, o sea que en ese sentido hay una cierta necesidad, pero no se trata de un determinismo absoluto. Bien, con esto cerramos el segundo gran bloque de, digamos, las cosas creadas. Y pasamos al tercero, que es la providencia divina y la permisión del mal. Ante todo hablamos de las nociones de conservación, providencia y predestinación. Fijar bien estos conceptos.
En realidad, la conservación es, digamos, la continuación de esa acción creadora por parte de Dios. Desde el punto de vista de Dios, las dos acciones son la misma, pero nosotros que lo vemos desde el tiempo tenemos que distinguir. Como además indicaba Santo Tomás, no es oportuno decir que cuando aparece una nueva criatura hay creación, porque la creación supone una relación de la criatura con el Creador, esa se da siempre, pero con el carácter de novedad y comienzo. Y claro, cuando una criatura surge a partir de otra, no es que tengamos ese comienzo absoluto, mientras que, dado que la creación ha sido temporal, en el sentido de que ha comenzado a existir el tiempo, cuando nosotros vemos que aparece una nueva criatura, en realidad esa nueva criatura depende de la única acción de Dios de comunicar el ser, pero nosotros denominamos creación a esa misma intervención en cuanto que no había nada, en cuanto que no había nada previo y tiene ese carácter de novedad y de comienzo. Esto un poco respecto a la distinción entre creación y conservación. La providencia, tal como la presenta Santo Tomás, es la razón del orden de las cosas a sus fines, tal como preexiste en la mente divina. Y supone pues que Dios es sabio, que es prudente, que hay una ley eterna, una ley natural. Todas estas distinciones obviamente se dan en nuestra razón, porque en Dios ya sabemos que su conocimiento, su voluntad, todo esto se da en perfecta unidad. Y hay que decir que la providencia preexiste eternamente en la mente de Dios, mientras que el gobierno divino es lo que se va realizando en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de la providencia, evidentemente también entran las acciones libres de los hombres, y no es que eso elimine su libertad. Aquí nos encontramos con un misterio en el sentido estricto del término. O sea, Dios conoce lo que vamos a hacer, Dios nos va guiando, pero eso no elimina nuestra libertad. Recordad que en las famosas discusiones que hubo sobre libertad y gracia en los siglos XVI y XVII entre los tomistas y los jesuitas, los tomistas acentuaban la trascendencia de la acción divina sobre las criaturas. Dios mueve a las criaturas sin eliminar nunca su libertad porque no deja que o sea, la causa segunda sigue siendo causa segunda. En cambio, los autores jesuitas, molinistas, más bien decían que si Dios intervenía sobre la libertad, ya se eliminaba la libertad. Y proponían así una cosa un poco extraña, una ciencia media de Dios, que Dios conocería lo que haría cualquier libre albedrío en cualquier circunstancia, y como Dios conocía las circunstancias, sabe lo que haría. Pero claro, en esto parece que la libertad está determinada por las circunstancias y la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, parecería que depende de la criatura. Estaba en el fondo cómo entendemos la libertad. Los tomistas, como ya os digo, acentuaban mucho más la trascendencia divina. Dios trasciende el ser creado con sus diferencias de libre y necesario, y Dios puede mover sin violentar la libertad. Bien, no entramos ahora en todas estas discusiones. Por otra parte, respecto a la predestinación, tal como la presenta San Agustín, es la presciencia y preparación de los beneficios de Dios con los que ciertísimamente se salvan todos los que se salvan. O Santo Tomás, para él la predestinación es el plan de transmisión de la criatura racional al fin de la vida eterna, plan que preexiste en la mente divina. Sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven y los que se salvan por la gracia de Dios, mientras que los que se condenan por culpa propia. No es que Dios les haya predestinado a cometer culpas, no, Dios simplemente ha permitido que libremente cometan esas culpas. Aquí también de nuevo las discusiones que hubo sobre libertad y gracia afectaban a la manera de explicar la predestinación, porque algunos explicaban que sí, la predestinación es gratuita y porque es previa a la previsión anterior a la previsión de los méritos, tanto los tomistas como algún grupo de jesuitas llamados congruistas, pero en cambio los otros autores, los molinistas puros, más digamos que esta fue la posición tradicional de la Compañía de Jesús, preferían hablar de una predestinación después de la previsión de los méritos. Bien, digamos ha habido varias explicaciones, pero en cualquier caso siempre la clave es incidir en la suprema trascendencia de Dios. Fijaos que argumentos del tipo, si yo estoy predestinado, haga lo que haga, me salvaré. Es como decir, si está de Dios que apruebe el examen, estudio o no estudio, lo aprobaré. La cosa es absurda, o sea, son razonamientos falaces
que están confundiendo la intención de Dios en un plano trascendente que se nos escapa con la ejecución libre por parte de la criatura en el plano creado. O sea, una cosa es que no podamos comprender este misterio, porque no podemos comprender cómo es el ser de Dios, cómo es su conocimiento, cómo es su actuación, y otra cosa es que digamos tonterías, o sea, no se pueden hacer esas afirmaciones absurdas. Tened presente que en la predestinación, San Pablo nos habla de ella, o sea, aparece en la Escritura, Dios contempla toda la vida del hombre, acciones libres incluidas, o sea, no es una decisión como puede ser una decisión humana temporal y limitada, es algo completamente distinto. Por eso el catecismo habla con discreción del tema de la predestinación, aunque, digamos, hubo algunos sínodos en la época carolingia en lo que esto se trató bastante a fondo y siempre acentuaban este misterio, o sea, Dios permite el mal, se nos escapa porque lo permite, pero, digamos, no podemos decir que Dios cause las culpas o cause los pecados. Dentro de digamos, de estos aspectos de la providencia, también hay que hablar del gobierno divino. Lo hemos apuntado antes, que es de lo que tratamos ahora. Ya hemos dicho que la providencia está en Dios mismo y de manera inmediata, pero la realización de la providencia es el gobierno divino del mundo. Y ahí sí que intervienen causas intermedias. Fijaos que la providencia está en Dios tal cual, mientras que en el gobierno aparecen las causas segundas. Por eso, Dios, que es fuente de bondad, hace que unas cosas gobiernen a otras, unas cosas influyan para otras. En el caso de los milagros, lo que tenemos son actuaciones de Dios sobre la naturaleza. En esas actuaciones no se respetaría el orden de las causas segundas, y esto Dios lo puede realizar conforme al designio suyo. Fijaos que como lo comento aquí, como la naturaleza no es un conjunto absoluto y autoconsistente en el cual no cabrían excepciones, si tuviéramos ese planteamiento del determinismo, una excepción sería algo contradictorio y no podrían darse milagros. Eso era un poco lo que pensaban los ilustrados con un mecanicismo determinista de la naturaleza, pero eso evidentemente sabemos que es falso. No cabe ese sistema que se explique perfectamente a sí mismo y que esté completamente determinado. Por otra parte, si los ángeles actúan sobre la materia o sobre la naturaleza, en sentido propio no es un milagro, porque de hecho los ángeles, por ser sustancias espirituales, podrían intervenir sobre lo material, aunque aquí, ya digo, son muchísimas las cosas que se nos escapan. Tenemos lo que serían los testimonios, diríamos, en los exorcismos, algunas situaciones, pues no sé, que se materializan algunos objetos o algo por el estilo, y en casos que están comprobados tendríamos ahí el caso de la intervención de un ángel sobre un elemento material, pero propiamente no es un milagro. Y ya por último, en este tema de la providencia, hay que decir algo sobre la permisión del mal, porque es algo que suscita interrogantes al hablar de Dios. Ante todo, recordad que el mal es una privación del bien. El mal no es una cosa subsistente, sino algo que afecta a un sujeto ya constituido. El sujeto en cuanto tal es bueno, pero la privación de algo le hace malo, por lo menos en ese aspecto, y por tanto habría una gradación de mal. Fijaos, y esto es importantísimo, que si hablamos de un mal absoluto, no es un mal que subsista en sí mismo, eso no puede existir, pero el mal absoluto sería el que priva a una persona de que alcance su bienaventuranza eterna, porque el bien definitivo de una persona es llegar a Dios, conseguir ver a Dios. Por eso el peor mal que le puede suceder a alguien es lo que le lleva a la condena eterna o al alejamiento de Dios. Hay otros bienes que sí nos puede ser muy dolorosos, pues por enfermedades, pobreza o lo que sea, en la fase de nuestra existencia. Pero fijaos que es un mal relativo, porque lo realmente importante es poder alcanzar el bien final, la vida eterna. Y de ahí que el mal moral es el peor mal, es el que se origina por la libre elección del hombre y del ángel. Y ese mal nunca es causado por Dios. Dios en su providencia no siempre lo impide, pero no es que lo cause. Por otra parte, no han faltado intentos, sobre todo de corte racionalista, de justificar el mal como algo necesario para la belleza del universo, como Plotino o como Leibniz, que decían que este mundo es el mejor de los posibles con todos los males. A veces el pensamiento contemporáneo ha empleado el argumento del mal contra la existencia de Dios,
o se ha imaginado un Dios impotente frente al mal o mezclado con el mal. Esto es algo muy típico de los sistemas idealistas, pero fijaos que sus argumentos no van más allá de la retórica, porque si alguien, diríamos, se queja de cómo un Dios bueno puede permitir el mal, la pregunta es, si no hay Dios, ¿por qué tú dices que algo está mal? Algo está mal porque no sigue el orden del bien. Pero si no hay alguien, digamos, si ese bien no responde a un orden que depende de un orden último, ¿por qué tú puedes decir que hay cosas buenas o hay cosas malas? Si no hay un principio último ni un orden último, ¿por qué tenemos que hablar del mal? Realmente no tendría sentido, ya digo, si vemos ese mal como privación de un bien. El caso es que aquí de nuevo nos encontramos con el misterio, porque no somos capaces de armonizar la suprema bondad de Dios, su omnipotencia, omnisciencia, libertad del hombre, el pecado como libertad, como negación libre del bien, pero todas estas cosas no las afirma la fe. Recordad que aquí la clave es que no podemos entender cómo es Dios. Sí, sabemos que es el principio último, el mismo ser subsistente, pero comprender la esencia divina se nos escapa y solo cuando le contemplemos cara a cara estas cosas lo veremos más claramente. En cualquier caso, la respuesta cristiana debe acentuar el misterio y la trascendencia de Dios, la responsabilidad de la criatura en el tema del mal y la presencia de Dios junto al que sufre. O sea que fijaos, más que una respuesta concreta especulativa, sería que toda la religión cristiana es la respuesta al mal, especialísimamente la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, para librarnos del pecado y poder alcanzar la vida eterna. Dios es capaz de obtener bienes de los males que permite, pero ya digo, siempre se nos va a escapar, porque es algo que nos supera, las razones de esa permisión del mal. Bien, pues terminamos ya aquí esta tesis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.